Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, primera parte, las bienaventuranzas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por todos tus cuidados, por tus bendiciones. Te damos gracias por este día que nos regalas. Te pedimos que nos acompañes en cada una de las actividades que hemos de realizar. Queremos en este momento, Señor, que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en nuestro medio, que al abrir tu palabra y estudiar Mateo capítulo 5, tú puedas estar con nosotros y nos puedas conceder sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu bondad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Sermón del Monte es el primero de los discursos de Jesús que registra Mateo. Allí está estableciendo las bases del reino de la gracia. Los valores y verdades que resalta este sermón son exposición clara de lo que Dios espera que sus hijos fieles puedan vivir. Esta primera sección del capítulo, lo primero que Jesús enseñó fue las bienaventuranzas. Comencemos con los versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mucha gente seguía a Jesús, personas que, como vimos al final del capítulo 4, le escucharon, eran sanadas por él y su fama se había extendido por todas partes. La gente admiraba su enseñanza y su corazón palpitaba por considerar que la voz de Dios se oía nuevamente. Jesús fue a ese monte en particular. Al lado de él estaban los recién elegidos discípulos y va a poner las bases de su enseñanza y de su movimiento. El relato registra que él llegó a ese lugar y se sentó. Es razonable pensar que en armonía con la costumbre antigua, Jesús solía sentarse cuando predicaba y enseñaba. Esta era la modalidad habitual de los rabinos. Se esperaba que el maestro enseñara sentado. En esta ocasión, al menos, la multitud también se sentó. Elena de Guay registra: los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpaba constantemente en derredor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Se sentaban a su lado a fin de no perder una palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Libro El deseo de todas las gentes, página 265. Él era el gran maestro y la multitud compuesta por hombres sencillos, hombres deseosos de escuchar lo que tenía que decir. Este sermón tiene muchas aplicaciones espirituales para todos nosotros y vamos a estudiar algunas de ellas. La primera sección es el comienzo del discurso de Jesús con las bienaventuranzas, que se encuentran entre el versículo 3 hasta el versículo 12. Son 9 veces que el Señor repite el término Makarioi, cuyo singular Makarios significa feliz, afortunado. En las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, el de la felicidad. Ese deseo fue implantado en el hombre por el Creador mismo y originalmente tenía el propósito de llevarlo a encontrar la verdadera felicidad mediante la cooperación con Dios que lo creó. Se incurre en pecado cuando el hombre intenta encontrar la felicidad como un fin en sí misma, pasando por alto la obediencia a los requerimientos divinos. Berkeley propone: las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser, no son luminosas pero irreales profecías de alguna futura bienaventuranza.
son felicitaciones de algo que ya se es. La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entrará, es algo donde ya ha entrado. Así que Macarios pues describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, ese gozo que es sereno e inalterable y autosuficiente, ese gozo que es completamente independiente de todos los azares y avatares de la vida. Las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que no busca a través del dolor, ese gozo que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar, ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte pueden arrebatar. Elena de White dice: las bienaventuranzas son el saludo de Cristo, no solo para los que creen, sino también para toda la familia humana. Parece haber olvidado por un momento que está en el mundo y no en el cielo, pues emplea el saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotan de sus labios como el agua cristalina de un rico manantial de vida sellado durante mucho tiempo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 3. Estas bendiciones son para aquellos que aprenden a vivir a tono con la bondad de Dios. La primera bienaventuranza está en el versículo 3 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo interesante que debemos considerar es que las bienaventuranzas no es un gozo futuro que se hará efectivo en el reino de gloria, sino que es una realidad presente. Son bienaventurados, felices, dichosos, ahora, mientras el reino de Dios se establezca para siempre, donde la felicidad será eterna. En esta primera bienaventuranza se habla de los pobres. La palabra que se usa en esta bienaventuranza son tojos, que describe la pobreza absoluta y ayepta. Está conectada con la raíz tosein, que quiere decir encogerse o acobardarse, y describe la pobreza que golpea hasta poner de rodillas. Describe al hombre que no tiene absolutamente nada. Eso hace esta bienaventuranza aún más sorprendente. Bendito el hombre que está aquejado por una pobreza abyecta y absoluta. Bendito es el hombre que está absolutamente indigente. Y esta palabra describe las personas que no tienen nada, pero que dependen absolutamente de Dios. En otras palabras, bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Pero debemos tener cuidado cuando interpretamos esta bienaventuranza. Cuando habla de pobres no se está refiriendo a los asuntos materiales, tampoco se refiere a la austeridad. Debemos tener cuidado con pensar que esta bienaventuranza considera una cosa buena la actual pobreza material. La pobreza no es nada bueno. Jesús no habría llamado nunca bendito a un estado en que las personas viven en casuchas y no tienen suficiente para comer y que en la salud se deteriora porque todo está en su contra. Esta clase de pobreza es un mal que el Evangelio trata de eliminar. La pobreza en sí no es una cualidad que te hace digno o mejor que los demás. No es un llamado a buscar la pobreza para que podamos ser dignos o mejores ante Dios y los hombres. Tampoco se refiere a ser pobres de espíritu en el sentido corriente de ser faltos de carácter. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu, cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y fortaleza solamente en Dios. Leamos Salmo capítulo 34, versículo 6. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. La actitud del primero era de orgullo personal. Al parecer no necesitaba nada, sentía que era rico espiritualmente. Pero el publicano
No era pobre en los bienes de este mundo, pero era pobre al reconocer su incapacidad e indignidad. Miremos Apocalipsis capítulo 3, donde se describe la iglesia de la Odisea como aquella que no tiene necesidad de nada, y Dios le dice que es pobre, miserable y desnuda. La actitud de los que se creen ricos espiritualmente hablando, los que al parecer se creen muy justos como el fariseo de la parábola, dice Elena de White: Jesús presentó la copa de bendición, mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y la justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Discurso Maestro de Jesucristo, página 12. Pero los que son pobres, los que sienten que no tienen fuerza, que son indefensos, que buscan refugio en Cristo, pues su fuerza está en el Señor. Elena de White sigue comentando en el mismo libro y la misma página: los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Estos son los que reciben el reino de los cielos. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: es importante notar aquí que Cristo no habla tanto de su futuro reino de gloria como del reino de la gracia ya presente. Los judíos concebían el reino de los cielos como un reino basado en la fuerza que obligaría a las naciones de la tierra a someterse a Israel. Pero el reino que Cristo vino a establecer es el reino que comienza en el corazón de los hombres, impregna su vida, rebosa hasta los corazones y la vida de otros con el dinámico y apremiante poder del amor. La comprensión de la necesidad propia es la primera condición para entrar en el reino de la gracia. Berkeley comenta: el reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque son ellos los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad aparte de Dios y han aprendido a confiar y a obedecer. Dios desea cubrir nuestra indignidad con su justicia. La señora Elena de White comenta en Discurso Maestro de Jesucristo, página 13, lo siguiente: todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Amigos y hermanos, esta bienaventuranza debe ser la experiencia nuestra cada día. Venir a Jesús como estamos, indignos, pobres de espíritu, y Él nos dará las riquezas de su gracia, amor y salvación. La segunda bienaventuranza la encontramos en Mateo capítulo 5, el verso 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El término llorar que se usa aquí viene del griego penteo, palabra que suele indicar un dolor intenso. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa el llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José, y se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. Este es un versículo lleno de contrastes.
Es feliz el que llora. Pero es que debemos considerar lo siguiente: la profunda pobreza espiritual de los pobres en espíritu corresponde con el profundo dolor de las personas que se describe. Es la profunda comprensión de la necesidad espiritual la que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que se ven en su propia vida. A lo que se refiere el Señor, Elena de White lo describe: el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano. Comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que, aunque se le amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Discurso Maestro de Jesucristo, página 14. Aquí Cristo se refiere a los que con pobreza de espíritu anhelan alcanzar la norma de perfección. Ahora, en esta bienaventuranza también se refiere al llanto de aquellos que han perdido a sus seres queridos o aquellos que pasan por difíciles pruebas de esta vida. Elena de White sigue comentando en el mismo libro y la misma página. Hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará en bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Ahora, en esta bienaventuranza también están incluidos en este llanto algunos que se afligen por la condición del mundo, por el sufrimiento que hay en esta tierra, pero no son pasivos, sino que se unen a Cristo para llevar consolación al mundo y presentando la gracia salvadora de Cristo. Por eso debiéramos decir: bienaventurados también los que con Jesús lloran llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él, y al llorar no piensan en sí mismo. Jesús fue varón de dolores y su corazón sufrió una angustia indecible. Su espíritu fue desgarrado y abrumado por las transgresiones de los hombres. Trabajó con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad, y se le agobió el corazón al ver que las multitudes se negaban a venir a él para obtener la vida. Todos los que siguen a Cristo participarán en esta experiencia. Mientras compartan su amor, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa de dolor y participan también de su regocijo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 16. Entonces aparece la promesa: los que lloran recibieron consolación. Primero, para aquellos que sienten su imperfección, que sienten que su pecado lo ha alejado de Dios y lloran a causa de sus equivocaciones, reciben consolación. Este llanto recibirá consolación, dice Elena de White. Dios nos revela nuestra culpabilidad para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos librados de la esclavitud del pecado, a fin de que nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Con verdadera contrición podemos llegar al pie de la cruz y depositar allí nuestras cargas. Mismo libro, misma página. En segundo lugar, para aquellos que han perdido a un ser querido, Dios los consuela con la esperanza que la muerte no es el final del camino, sino que es la pausa mientras termina el juicio en el cielo, y entonces el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios consuela y fortalece nuestra vida con promesas de esperanza. En tercer lugar, para los que lloran por la maldad que se ve en el mundo, tengamos presente que el Señor de los cielos todavía es el soberano del universo, y el Señor traerá paz y salvación, poniendo fin al pecado y a los pecadores
y restaurando todas las cosas. En cuarto lugar, cuando somos atribulados, probados, y eso produce lágrimas, el Señor nos fortalece y nos consuela. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Elena de White agrega: las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad, mientras nos labran, escuadran y cincelan, pulen y brullen. El proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. El Señor obrará para cuantos depositen su confianza en Él. Los fieles ganarán victorias preciosas, aprenderán lecciones de gran valor y tendrán experiencias de gran provecho. Discurso Maestro de Jesucristo, página 15. Por eso son dichosos, bienaventurados, porque Dios promete consolación que no se compara con nada. Seguiremos en nuestro propio audio el estudio de las bienaventuranzas. Apreciado amigo y hermano, Dios ha hecho promesas maravillosas para sus hijos. Hoy podemos experimentar el gozo de sentirnos que, aunque somos pobres en alcanzar victorias por nosotros mismos, somos ricos en la gracia que Cristo nos da, en la fe que Él desarrolla en nuestros corazones. Y cuando tengamos que llorar por nuestras equivocaciones, por haber defraudado la confianza que el Señor ha depositado en nosotros, tengamos la seguridad de que el Señor nos escucha, viene, consuela y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Por eso la invitación de hoy es acudir a Jesús, la fuente de consuelo, para encontrar paz y felicidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.